Bueno, buenos días. Nos encontramos con Óscar Jaime López, más conocido como Tito López, conocido a nivel nacional por ser pionero de la radio juvenil en Colombia. Un hombre de 61 años que ha desarrollado gran parte de su vida en la radio en Colombia, conocido por su sencillez, su respeto y su claridad, como así lo definen sus colegas. Pero bueno, hola Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto conocerte. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas para saber de tu perfil y cómo ha sido tu carrera. Bueno, ¿por qué el Tito? O sea, ¿a qué se viene el nombre? A ver, toda la vida, desde que me conozco me han llamado así, en la casa, básicamente. Yo creo que es porque era el más chiquito de la casa y seguro me pusieron así, pues no tiene nada que ver con el nombre ni con nada. Ahora, cuando empecé a hacer radio de manera profesional, hace ya mucho tiempo, había que identificarse con el número de la licencia de locución, había que sacar licencia de locución, y siempre que uno comenzaba y terminaba el turno, tenía que identificarse con el nombre completo y con el número de licencia. Pero uno en radio presentarse como Óscar Jaime López, licencia 3172, pues no era un nombre muy artístico, y ya cuando se eliminó el tema de la licencia de locución, pues simplemente empecé a identificarme como me conoce todo el mundo. Entonces de ahí viene realmente ese nombre. Como tal viene de la casa. Así es, de la casa y de mis amigos y del colegio. Listo, vale. Entiendo que tú de comienzo querías ser publicista. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue ese cambio a la radio? A ver, yo empecé a hacer radio por fregar, porque me gustaba la música, porque me gustaba desbaratar aparatos, porque me gustaba hacer ensayos de tecnología, me encantaba conectar cables, me gustaba todo lo que tenía que ver con la radio sin saber que esto iba a ser mi profesión. Un hermano mío que ya falleció era publicista muy reconocido en Medellín y siempre lo admiré mucho por su forma de trabajar y por su profesión en general, y yo quise seguir los pasos de él. Entonces yo estudié publicidad y siempre pensé que esa iba a ser mi profesión. De hecho, mi primer trabajo fue en publicidad en el Centro Comercial San Diego de Medellín. Yo fui el director de publicidad de ese centro comercial, pero mientras realizaba esas funciones empecé a hacer radio, repito, por fregar. Grababa algunos programas y los presentaba en una emisora que construí yo mismo con un amigo, una emisora de AM, una emisora pirata, pues que no alcanzaba más de 2 cuadras, que lo hicimos más como un proyecto para ver cómo se hacía, pero nos gustó tanto que seguimos fregando con esto hasta que un día uno de esos programas que hacíamos para nuestra emisora pirata lo llevamos a una emisora de verdad y les gustó y lo pasaron esa misma noche. Entonces en ese tiempo yo seguí haciendo radio y trabajando en publicidad, pero poco a poco me di cuenta de que mis habilidades estaban más por el lado de la radio que de la misma publicidad, que podía combinar lo que había aprendido en publicidad, particularmente en los temas de mercadeo, pero que además de eso me estaba dando más plata el tema de la radio que el de la publicidad. Entonces finalmente me dediqué por el tema de la radio. Como tal, ¿cómo fue ese viaje a Estados Unidos? O sea, ¿qué pinos fueron o qué inicio fue ese viaje allá a Estados Unidos? A ver, como le dije, yo siempre empecé haciendo radio por fregar. Yo no estudié comunicación, yo no soy comunicador social. Yo hice radio porque me gustaba poner música y presentarla ante los amigos. Y mientras eso lo hice por hobby, pues estuvo bien. Pero ya llegó un momento en que dije, a ver, esto va como en serio. Veo que mi vida se va a orientar por este lado, entonces quiero aprender a hacerlo. Yo no quería estudiar comunicación porque lo que me gustaba era la radio musical, y yo sé que aquí eso no se enseña. Entonces yo ya estaba trabajando en Veracruz Estéreo en Medellín hace 30 años, un poco más, y quería irme a ver cómo se hacía la radio en ese país. Entonces me inventé una fórmula de tal manera que pudiera viajar a Estados Unidos. Me dieron una licencia remunerada, además que conté con esa fortuna, con esa suerte, y lo que hice antes de meterme a una academia o algo para aprender de radio, lo que hice realmente fue sentarme a oír radio permanentemente. Todos los días me sentaba, oía radio, investigaba,
estudiaba las rotaciones de la música, miraba cómo hacían los programas, trataba de aprender las técnicas de los locutores que me gustaban, y realmente fueron unos 8 o 10 meses que estuve allá de full aprendizaje, full inmersión en cómo funcionaba en la radio de ese país. Y finalmente, cuando regresé por esta época, precisamente hace 30 años, todo lo que aprendí allá lo empecé a aplicar en esa emisora Veracruz Estéreo de Medellín, que en su momento fue una emisora líder, y yo diría que sirvió para crear lo que es la radio juvenil tal como la conocemos hoy. Bueno, como tanto nos hablas, pues que Veracruz Estéreo fue como el inicio de esa radio juvenil, ¿cierto? Que fue después del viaje allá a Estados Unidos. A ver, radio juvenil siempre ha existido, y ha existido gente muy importante en nuestro país, gente muy exitosa en nuestro país, que apoyaron los grupos locales, que apoyaron el rock nacional, que hicieron radio para los pelados, empezando desde Carlos Pinzón, el de la Teletón, y de ahí en adelante una cantidad de jockeys, y Armando Plata Camacho, y Hernán Orjuela, y Manolo Belón, y tantos otros, no solo en Bogotá, sino en el resto del país, que hicieron radio y lo hicieron bastante bien. Pero digamos que yo tuve esa coyuntura de estar en radio cuando la radio estaba pasando de AM a FM. Yo creo que esa coyuntura fue muy importante porque la gente todavía no tenía muy claro qué se podía hacer con el FM. Hoy en día es lo normal, todos lo sabemos, pero en ese momento la gente creía que una emisora de FM era un estorbo, porque nadie tenía supuestamente radios en FM. Realmente lo que hicimos nosotros al pasar de AM a FM fue llevar prácticamente los mismos elementos a la radio en FM, y eso gustó mucho. Obviamente con mucha informalidad, con otro estilo de hacerlo, con más desparpajo, con más un lenguaje mucho más coloquial, con unas voces que no eran las tradicionales de esa época, que tenían que ser voces profundas, engoladas, porque se creía que un locutor tenía que ser el de la mejor voz. Importaba más el tono de la voz que lo que decía. Y yo creo que lo que nosotros logramos fue traer esa frescura de ser unos pelados que no teníamos sesgos de ningún tipo, y lograr comunicarnos de tú a tú con la audiencia joven, que ya sentía que la radio tradicional los había abandonado, porque era un lenguaje lejano, era un lenguaje, eran unos temas que no les interesaban, era una música que no les interesaba. Obviamente contamos con la gran fortuna también de que por esa época llegó todo el tema del video, llegó MTV y toda la fiebre que eso desató. Entonces cuando uno está haciendo radio y viene algo tan novedoso como los videos, y te salen Michael Jackson, y te sale Madonna, y te sale Cyndi Lauper, y todos estos artistas que empezaron a mostrar sus imágenes, pues la radio tomó muchísima importancia en ese momento. Tomando ese punto, ¿qué prefieres? ¿Locutor o ser director? En el fondo soy un disc-jockey. A mí me gusta estar al aire presentando música. Ojalá pudiera en este momento, ojalá alguna emisora me contratara para yo ir a presentar canciones. Pero obviamente que uno no se va a detener en eso en su carrera. A medida que se fueron presentando oportunidades, yo las aproveché. Siempre he sido muy inquieto con el tema de la radio. Me gusta mucho estudiarla, mirarla, tratar de entenderla, tratar de entender al público, saber qué quieren, y entregarles lo que ese público quiere. Entonces, por eso cuando se me presentó la oportunidad de, por ejemplo, pasar a Caracol y manejar todo un sistema como Radioactiva Satélite, 16 emisoras, pues lo aproveché. Después me nombraron director nacional de emisoras musicales, a pesar de que yo no sabía de salsa, ni de vallenato, ni de los otros géneros que se manejan en una cadena como Caracol. También lo aproveché, aprendí muchísimo, me metí en temas de investigación que no conocía, aprendí demasiado, me sirvió para irme a otros países a montar emisoras también. Es decir, obvio que es mucho más enriquecedor el trabajo desde la parte directiva, digamos, pero si me pregunta, si me pagaran lo mismo por mi trabajo directivo o por estar de jockey, preferiría estar tranquilo presentando canciones. Vale. ¿Qué podrían decirnos acerca de personajes como Alejandro Villalobos, Capi, Andrés Nieto, Fernando Pavón? Pues, compañeros de trabajo, colegas con quienes trabajé en esa
época buenísima de la radio a finales de los 80, principios de los 90, gente con mucho talento, gente con mucha proyección, gente con mucha visión, gente con mucho amor por el medio, gente que le gustó innovar, que le gustó traer cosas nuevas, que le gustó comunicarse con el público, gente de la que aprendí demasiado y que conservo y con quienes conservo la amistad hoy en día, personas que sin ser comunicadores, porque en el momento en que hicieron radio no eran comunicadores, supieron conectarse con la audiencia y darles un poco lo que la audiencia esperaba. Entonces, ¿qué siento por ellos? Amistad y una admiración grandísima. ¿Qué tan difícil fue hacerse fuerte, digamos, la radio juvenil? Pues, digamos, en estos momentos no es como ahora que la música está a nuestro alcance, ¿no? En un iPod, en un iPhone, sino que como tal la música, como tú dices, estaba en tus manos. O sea, entonces, ¿cómo fue para hacer que esa radio juvenil causara un impacto en esa época? Creo que era más fácil que en este momento, por una razón sencilla, porque hoy en día la música está en todas partes. Hoy en día en internet, en el smartphone, en la tablet, por todos lados hay música. En esa época no. En esa época que no había internet, no, imagínense un mundo sin internet, primero que todo, ¿no? Estamos hablando de años 80, mediados de los años 80, entonces, o de los 70, como me tocó a mí. Entonces uno podía importar la música sin que los demás la tuvieran. Entonces tenía uno verdaderos discos exclusivos, incluso uno marcaba las canciones exclusivo de tal emisora. Con eso uno marcaba diferencia. Y el público reconocía a los disc jockeys o a los programadores por ese talento en descubrir las canciones nuevas y mostrarlas. Hoy en día yo presento una canción nueva y mentiras que el video ya está en YouTube. Presento una canción nueva y mentiras que ya la habían lanzado por Twitter, ¿sí? Entonces ya no es tanto el disc jockey el que presenta las canciones nuevas, aunque obviamente tiene que hacer un filtro y todavía sigue importando el gusto de esa persona para presentar y esa visión que tiene para saber si va a ser un éxito o no. Pero digamos que en esa época, si uno tenía los recursos, en el caso nuestro, para importar la música, pues obvio que tenía una ventaja supremamente grande con respecto a los demás. Estoy hablando de la música pop en general y particularmente la música en inglés. Obviamente que temas de salsa o en temas de boleros o de baladas o lo demás, pues digamos que esa música sí se conseguía en Colombia o por lo menos llegaba más rápido si fuera de artistas extranjeros. Pero en el caso particular mío y de lo que me tocó manejar a mí, sí teníamos esa gran ventaja. ¿Por qué, digamos, radios, emisoras, hablando más específico, para público, digamos, juvenil como La Mega, Oxígeno, los 40, están como tal alejados de la definición de radio juvenil? Yo no sé si están alejados, yo no creo. Yo miro los resultados de audiencia que nos entrega, por ejemplo, el ECAR, la medición, y efectivamente están muy bien enfocadas, le están llegando al público joven, tienen audiencias muy grandes. En este momento La Mega y Oxígeno ocupan segundo, tercero, cuarto lugar en Bogotá y le ganan a otras emisoras como Vibra o como W Radio o como Blue o como tantas otras. Entonces yo sí creo que están muy conectados con el público joven y que están entregando realmente lo que ese público necesita. Ahora, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, como en todo, pero si uno mira las audiencias, yo creo que indudablemente están haciendo un excelente trabajo. ¿Cómo es tu día a día acá en Blue? A ver, mi trabajo aquí es básicamente de producción y de operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo me tengo que asegurar de que todo lo que se realiza al aire salga bien y suene bien, apoyado obviamente por un departamento de tecnología y apoyado por todo el personal. Entonces mi trabajo es cuadrar los turnos de los operadores, fijar los turnos de los estudios de grabación. Me toca estar mirando que se estén cumpliendo todos los parámetros de programación, los horarios, de que la pauta esté sonando en el horario que es, de que si vamos a hacer una transmisión remota estén los recursos necesarios, de que el sonido salga bien en el momento de esa transmisión. Yo tengo que velar por la audiencia de la emisora, estar revisando permanentemente los contenidos, particularmente los programas que no son informativos. Me reúno con los directores de esos programas o con los conductores
revisamos los programas, revisamos los temas, revisamos la puesta al aire, evaluamos cómo les ha ido. Cada que sale una medición me siento con ellos y les muestro los resultados de audiencia y creamos unos planes de cómo podemos mejorar lo que se está haciendo dentro de esos mismos programas. Es decir, es un trabajo permanente de mejoramiento continuo. Y aparte de eso, a partir de este mes de abril, estoy además conduciendo el programa Voz Populi junto a Jorge Alfredo Vargas de 4 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, estamos ocupaditos todo el día. Bueno, ya saliéndonos como tal, digamos, del ámbito profesional, ¿por qué crees tú que tus colegas te definen, digamos, con estas palabras? Sencillez, respeto, calidad y claridad. No sé, pues esto es una pasión que llevo adentro desde que empecé a hacer radio. Me gusta compartir lo que sé con la gente. Creo que uno no pierde nada con compartir los posibles secretos que uno tenga, al contrario, creo que uno gana mucho, porque en el momento que uno los está compartiendo, uno mismo se está cuestionando si lo que está haciendo está bien o mal. Uno aprende mucho escuchando a los demás, y me gusta generar un buen ambiente de trabajo a mi alrededor, indudablemente. Entonces creo que eso lo ha notado la gente que ha trabajado conmigo durante tanto tiempo, y se puede comprobar en temas como que, por ejemplo, el mejor ambiente de trabajo dentro de todas estas instalaciones que ven aquí, donde está Caracol Televisión, donde está El Espectador, Cromos y lo demás. El mejor ambiente de trabajo dentro de la empresa es el de Blue Radio, tal como nos lo han comentado las directivas de la organización a través de diferentes investigaciones que se han hecho. Yo creo que si la gente entiende su labor y la ejecuta bien, todo debe funcionar perfecto. En el caso mío en particular, yo estoy en el área de producción y de operaciones. ¿Cuál es mi trabajo? Asegurarme de que se siente en una cabina a hablar, tenga todos los elementos a la mano para que funcione bien, ¿sí? No es que yo trabaje para ellos, yo trabajo para que todo funcione bien. Entonces tengo que estar muy abierto para que se den todas las condiciones, y por eso procuro mantener esa buena relación con toda la gente. Bueno, Tito, para finalizar, háblanos de tus gustos, equipo, comida, cantante favorito, música. A ver, yo ya estoy muy viejito y yo prácticamente nací con el rock. Yo nací con el rock. El rock nació en los años 50, yo nací en los años 50. Mi adolescencia, aunque me tocó aguantarme a Sandro y a Camilo Sesto y a todos esos artistas, como toda la gente joven de mi época, de mi generación, descubrí el rock a finales de los años 60 y me quedé con el rock, indudablemente. Me gusta mucho el rock clásico, me gusta el rock en general, pero particularmente el rock clásico con el que crecí. Me gusta mucho el jazz, y si se puede hacer una mezcla entre rock y jazz, me gusta más todavía. De ahí que mi grupo favorito sea uno que se llama Steely Dan, que sabe hacer esa fusión muy bien. No es muy popular en nuestro país, pero es un grupo muy importante en la historia de la música. Soy muy tranquilo, me gusta mucho viajar. Estoy casado, tengo 2 niñas que viven fuera del país, llevo 34 años de matrimonio, y me gusta mucho para descansar y para alejarme de mi trabajo la simulación de vuelos. Soy un piloto frustrado y siempre que puedo me conecto en redes para volar diferentes aviones en el simulador de vuelo, y creo que lo hago bastante bien. Bueno, Tito, muy interesante, gracias por tu tiempo. No, con gusto. Lo que necesiten, con mucho gusto aquí. Vale, muchas gracias. Bueno.